Hola, ¿qué tal? En este video vas a aprender cómo obtener la máxima transferencia de potencia o lo que es conocido como el teorema de máxima transferencia de potencia para este circuito. Nos piden encontrar la resistencia de carga que iría aquí para tener una máxima transferencia de potencia hacia la carga y calcular también dicha máxima potencia que puede tener dicha carga. Te recuerdo que lo que tú tienes que analizar es lo siguiente y vemos aquí la teoría básica. La teoría básica nos dice que para poder obtener la máxima transferencia de potencia, la resistencia de carga debe de ser igual a la resistencia equivalente del circuito de Thevenin. En este caso, si aquí tengo la resistencia de carga, aislamos la resistencia y obtenemos la red hacia la izquierda, es decir, esto de aquí lo dejamos solo y hacia la izquierda obtenemos el circuito equivalente de Thevenin, obteniendo, ya sabemos, voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Estas dos deben de ser iguales para que se dé la máxima transferencia de potencia de la resistencia. Y después, con esta relación que vemos aquí, la potencia en la carga va a ser máxima si hacemos esto, voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, vamos a trabajar nosotros el teorema de Thevenin primero. Para lo cual nos dice que hay que aislar en dos redes. Lo hacemos justo así. La resistencia de carga la dejamos aislada y nos concentramos únicamente en esto que se denomina en el equivalente de Thevenin como la red A. Esta red vamos primero a obtener la resistencia equivalente de Thevenin. Para eso lo que se hace es, te recuerdo, cortocircuitar la fuente. ¿Cómo se cortocircuita la fuente? Si es de voltaje se cortocircuita, si es de corriente se abre. En este caso, como es de voltaje, la cortocircuitamos, son 12 voltios, entonces me va a quedar así. Y entre los puntos abiertos, que son estos puntos abiertos, que es donde quite la resistencia de carga, vamos a denominar esos puntos abiertos como A y B. Entre esos extremos colocamos un ómetro y medimos. Como no podemos aquí hacerlo, necesitamos imaginarnos y cuantificar cuánto sería aquí la resistencia equivalente de Thevenin entre las terminales AB. Si te das cuenta, la resistencia que ve el circuito en estos dos terminales tiene que ser desde este lado hacia la derecha. Por lo tanto, esta resistencia de 6 ohms, si te das cuenta, pues está transitando por todo este lazo, entonces la podemos visualizar aquí. Es la misma resistencia de 6 ohms, ahí, y si te das cuenta, ahora está en paralelo con la resistencia de 3 ohms. Vamos a hacer el cálculo para obtener la resistencia equivalente de ese paralelo. Siempre debe ser la resistencia equivalente total para el circuito de Thevenin entre las terminales AB que aparecen en la red. Ahora, 6 y 3, ¿cuál es su resistencia equivalente en paralelo? Te recuerdo que la fórmula fácil para hacer esto es nada más multiplicar 6 por 3 y luego dividirlo entre la suma de ambas resistencias. 6 más 3 sería 9, entonces nos queda 6 por 3, 18, entre 9 nos queda 2. Por lo tanto, la resistencia aquí equivalente de paralelo de 6 y de 3 serían 2 ohms. Y luego nos queda esta resistencia de 8 ohms que está justo aquí. Y ahora sí, si nos damos cuenta, ya tenemos la solución aquí. Lo que va a haber un ómetro si se coloca aquí es este circuito en serie, por lo tanto, la resistencia de Thevenin para nuestro caso sería la suma de esas dos. Serían 8 más 2 me daría 10 ohms, un circuito equivalente de Thevenin simple. Ahí está. Entonces, tengo ya el primer equivalente, mi resistencia de Thevenin. Si la resistencia de carga debe de ser igual, entonces esta resistencia de carga también debe de medir 10 ohms. Vamos a poner aquí que la RL para este circuito sería de 10 ohms en equivalente. Ahí está. Ahora, ya obtuve la resistencia. Ahora necesito la potencia máxima que se va a transferir hacia dicha resistencia. Para eso necesito esta relación aquí. Y aquí tenemos el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, ahora necesitamos, también como en el circuito equivalente de Thevenin, calcular dicho voltaje de Thevenin en circuito abierto. Y para esto borramos esto y tenemos que regresar al circuito original, como lo teníamos, antes de cortocircuitar la fuente, es decir, antes de apagar nuestra fuente. Aquí viene una resistencia que era equivalente de 6 ohms y nuestra fuente de voltaje venía justo aquí con esta polaridad. La fuente marcada era de 12 voltios y ahora lo que tenemos que hacer, recordando el teorema de Thevenin, es calcular, voy a quitar aquí la resistencia momentáneamente, es calcular en las terminales abiertas, esta A y B, cuánto mediría ahora un voltmetro,
que es aquí, el voltaje VTH, en circuito abierto entre las terminales AB, utilizando las técnicas conocidas de análisis de circuitos. Entonces, vamos a ver cuánto sería mi equivalente. Si te das cuenta, lo único que tienes que hacer es un razonamiento lógico del circuito. Al estar aquí un punto en voltaje abierto, en el punto de la AB, esta resistencia está volando del circuito. Esta resistencia, al estar volando, no tiene corriente a través de ella porque es un circuito abierto. Al no tener corriente a través de ella, si tú aplicas la ley de Ohm y no tienes corriente, la corriente es cero, automáticamente su caída de voltaje también va a ser cero. Es decir, la resistencia no está actuando como la propiedad resistiva, que es la oposición a la corriente. Simplemente al estar volando, prácticamente queda fuera del circuito y lo puedo modelizar como un simple cable, a pesar de que es una resistencia de 8 ohms. Esto de aquí me lleva a que este punto y este punto, ahora sí, me digan exactamente dónde aparece el voltaje de Thevenin. Es decir, el voltaje de Thevenin, el punto A está también aquí y el punto B está justo aquí. Por lo tanto, el voltaje que busco en este circuito es el voltaje que absorberá o que será la caída de voltaje de la resistencia de 3 ohms, que es justo aquí. Entonces procedemos ahora a calcular dicha caída de voltaje. Como es la resistencia, la de 3 ohms, donde se cae el voltaje, tengo un circuito en serie que vemos aquí. Todo esto está volando, no me interesa. 12 voltios en serie con 6 ohms y 3 ohms. Lo puedo hacer con un simple divisor de voltaje. Vamos a hacerlo. El divisor de voltaje viene marcado como Vx. Yo voy a obtener aquí esta polaridad más menos Vx. Entonces sería el divisor de voltaje me dice que es igual al voltaje total, en este caso son los 12 voltios de la fuente, multiplicando a la resistencia donde yo quiero calcular la caída, que es la de 3 ohms, entonces vamos aquí, dividido entre la resistencia total equivalente del circuito en serie. 6 ohms y 3 ohms me dan 9 ohms. Esa es la resistencia total equivalente para este circuito en serie nada más. Y tengo esto. 12 por 3 me da 36 y 36 entre 9 me queda 4. Ohms entre ohms se cancela y me queda voltio. Entonces tengo 4 voltios. Y ahí tenemos el voltaje equivalente de Thevenin. Nuestro voltaje equivalente de circuito de Thevenin me da de 4 voltios. Ya tengo 4 voltios como voltaje equivalente y la resistencia de Thevenin era 10 ohms, que es lo mismo para la máxima transferencia de potencia que la resistencia de carga. Ahora procedemos a hacer el cálculo que vemos ahí. Potencia de carga máxima. Entonces, ahora sí, para poder hacer eso, habría que regresar esta resistencia que estaba aquí. Cuando yo tengo aquí el voltaje de Thevenin, que es de 4 voltios, regresamos esa resistencia, la cual nos preguntaban al inicio cuánto debería de valer para obtener una máxima transferencia de potencia. Entonces, si dibujamos la resistencia, ahora sí sabemos que su valor nominal es de 10 ohms. Aquí sigo teniendo la resistencia de 8 ohms, es decir, regresamos al circuito original y ahora sí puedo ya deducir cuánto sería la máxima potencia que se va a dar a través de este circuito. Y gracias al teorema de Thevenin lo puedo hacer con esta fórmula. Voltaje de Thevenin, que son 4 voltios, aquí sería 4 voltios, que esto de aquí se eleva al cuadrado, ahí está, entre 4 veces la resistencia de Thevenin, es decir, 4 veces la resistencia de Thevenin, que son 10 ohms. Podemos omitir las unidades, aquí serían 10 ohms y aquí serían voltios, lo vamos a omitir. Y voy a dejar únicamente los números. Sería 4 al cuadrado, me daría 16 y 4 por 10 me daría 40. Así me quedaría la resistencia equivalente, 16 cuarentavos, lo cual se puede reducir a, me parece que son 2 quintos. Entonces vamos a hacerlo, 16 entre 40, lo vamos a dejar o en fracción, y 2 quintos equivale a 0.4 watts. Entonces aquí sería 0.4 watts. Ahí tenemos la máxima transferencia de potencia para el circuito. Recuerda también que 0.4 watts lo puedes poner como 400, utilizando notación científica, miliwatts y los prefijos usados en ingeniería. Y así nos queda ya este primer ejercicio de máxima transferencia de potencia. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.